Primera de Corintios 14:6. Y hace ya varios años traímos la primera parte de este estudio y en el día de hoy quiero agregar un poco más en cuanto al don de lenguas y vamos a estar mostrando en este estudio de que las lenguas que hablan los hermanos en el día de hoy no son bíblicas. O sea, estamos teniendo el mismo problema que Pablo tenía con la iglesia en Corinto. Pero bueno, vámonos allí a Primera de Corintios capítulo 14 para ver qué tiene que decir el mismo Pablo, el único que habló de las lenguas, qué tiene que decirnos en cuanto a esas jerigonzas que hablaban ellos allá y las que hablan los hermanos de cualquier denominación el día de hoy acá. Dice el versículo 6, aquí en Primera de Corintios 14, ahora pues hermano, y claro, todo esto viene porque cuando usted vaya al versículo 12, estos corintianos estaban hablando por una lengua que no era del Espíritu, ya que le estaban llamando maldito a Jesús y Pablo tiene que reprenderlos. Y aquí les dice, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, o sea, que se entienda, ¿cómo se entenderá lo que ustedes están diciendo? Porque estarían hablando al aire. Si no hay un idioma reconocible, ustedes le están hablando al aire. Aquí lo comprueba Pablo en el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla y el que habla será como extranjero para mí. Miren, este pasaje Pablo es terminante en cuanto a esas lenguas que se hablan hoy. Sus palabras son bien claras. Cuando dice aquí que no existe ninguna lengua en el mundo que no se entienda. Pero bueno, el día de hoy vamos a mostrar lo mismo que está enseñando Pablo aquí a través del contexto general de la palabra de Dios. Cuando vamos allí a Hechos capítulo 2, versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuche, porque ¿por qué Dios trajo estas lenguas, estos idiomas? Precisamente porque estaba esta multitud. Y estando atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de Asia más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese era el propósito, que todos ellos oyeran las maravillas de Dios. Ahora, aquí no hay ningún problema, porque ya estamos viendo que las lenguas que se hablaron fueron idiomas. Pero vienen los amigos, los hermanos de cualquier denominación y te dicen: no, pastor, es que las lenguas que nosotros hablamos son las lenguas que enseñó Pablo, no las del día de Pentecostés. Bueno, ya te enseñé que el mismo Pablo allá en Romanos dice que no existe ninguna lengua que no sea entendible. Escucha, el mismo Pablo que tú usas para justificar tu jerigonza. Escucha bien. Ahora, ¿de dónde viene esta confusión? Bueno, esta confusión viene de alguien una señora que le cayó mal la comida y entonces inventó o dedujo de que los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo, que lo que ellos recibieron el día de Pentecostés fue el bautizo con una evidencia de hablar en lengua. Y claro, la evidencia de los apóstoles fue con lenguas de idioma, pero la de estos hermanos es una evidencia de una jerigonza que ellos hablan. Y para eso ellos cogen como referencia allí a Juan 20:19, donde dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Bueno, de este pasaje es donde los amigos deducen. Los amigos hacen doctrina, porque esto no es una doctrina bíblica, se lo voy a demostrar en un momento. Escuche, ellos cogen un pasaje de la Biblia para hacer una doctrina, pasándole por encima al contexto general de toda ella. Pero bueno, mire, si así hubiera sido, cuando vamos allí a Hechos 1:4, el Señor no les hubiera mandado a ellos que esperaran al Espíritu Santo. Dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ni tampoco les hubiera dicho allí en Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y bueno, estos mandamientos, no se te vaya a ocurrir a ti coger este pasaje para decir hay que cumplir los mandamientos del viejo pacto. No, lo que pasa es que aquí todavía estaban vigentes. Aquí estaba vigente la ley todavía. Si quieres comprobarlo, bueno, léete allí Gálatas 4:4. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté
con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Escucha, mora en ustedes porque ya yo se lo soplé. Pero una vez que yo me vaya, pues entonces Él sale nuevamente y regresa el día de Pentecostés. Por eso es que dice aquí, y estará, mora ahora momentáneamente y estará con vosotros en un futuro. ¿Y cómo se los va a mandar si ya lo tenían? ¿Usted va entendiendo? Bueno, cuando vamos allí a Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo. Escuche el por qué las maravillas de Dios eran habladas a través de esta gente. ¿Por qué estaba vigente aquí el don de lengua? Por los incrédulos. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y note que esto no tenían el Espíritu Santo, no dándole cabida a la enseñanza pentecostal de que Cristo te bautiza con el don de lengua, con el Espíritu Santo tiempos después, con una evidencia de hablar en lengua. No. Otro pasaje, Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto lo hizo por 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que me quedase con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Escuchen, porque aquí una vez más comprobamos de que ellos no tenían el Espíritu, sino que cayó. ¿En qué principio? El día de Pentecostés. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Nuevamente, dice Pedro, que aquí el Espíritu Santo cayó sobre ellos de la misma manera que sucedió el día de Pentecostés con los apóstoles. O sea, que hablaron las mismas lenguas que los apóstoles hablaron el día de Pentecostés. Pero además, Pedro está diciendo que recibir el Espíritu es ser bautizado por él, aunque no hables en lengua. Mire, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu, y hablaron en lengua y profetizaban. Ahora, si usted continúa leyendo todo este capítulo, se dará de cuenta que aquí las lenguas estaban presentes con dos motivos. Uno, probar la autenticidad de los apóstoles, y dos, que los extranjeros presentes oyeran de Jesús. Ahora mire, hay varios pasajes que recibieron el Espíritu y no hablaron en lengua. Como por ejemplo, Hechos 4:29. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablan tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escucha, porque aquí cayó el Espíritu Santo y no hablaron en lengua. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Escuche, pero no menciona que hablaron en lengua. Hechos 9:16. Porque aquí está la convención de Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué aquí en estos pasajes cayó el Espíritu, recibieron el Espíritu y no hablaron en lengua?
Porque no habían extranjeros, no era necesario. Tenemos otra herramienta, aparte del contexto inmediato y general que hemos usado ya, tenemos otra herramienta para dejar por sentado de que la jerigonza que se habla hoy no es bíblica. Mire, el idioma original. Pero antes de mostrarle el idioma original, yo quiero decirle, y que tiene que ver con esto mismo, de que en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, que son los que hablan de las lenguas, la palabra extraña y desconocida no existe en el idioma original. Escucha, porque entonces se estaría contradiciendo con Pablo cuando dice de que no hay ninguna lengua que no sea entendible. No. Ahora, cuando tradujeron la Biblia al español, pusieron las palabras allí, extrañas y desconocidas, pero eso no está en el idioma original. Escuche. Es igual que cuando dice, no, pastor, porque las lenguas que nosotros hablamos son las lenguas angelicales que habla Pablo allí en 1 Corintios 13. Bueno, déjame decirte que cuando estudias toda la Biblia, no vas a ver ni un solo pasaje donde diga que los ángeles hablaron un idioma que no era entendible. Escucha. Pero aparte de eso, mira, y con esto vamos a terminar. La palabra griega que usó Pablo en esos 3 capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14, fue la palabra griega glosa. ¿Y tú sabes lo que quiere decir? Idioma. O sea, que una vez que tú estudias la Biblia dentro de su contexto y con todas estas herramientas de interpretación, pues te vas a dar de cuenta dónde está la falsedad de muchos hermanos. Bueno, espero que este estudio te sirva de crecimiento. Nuevamente, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a tu vida.